Aquí vemos, por ejemplo, uno de los problemas que el bambú tiene, que el bambú la gran mayoría de las especies son huecas. Y no es como la madera que es sólida, entonces uno acaba de cierta forma transportando aire, porque la densidad es poca. Más, en el caso de papel y celulosis, nosotros no precisamos de los culmos así enteros, lo precisamos es las astillas, chipeado. Por eso es que ya en lo más rápido posible nosotros lo picamos, porque de esta forma ganamos intensidad. Pasamos de 190 kilos por metro cúbico para 290. Entonces, ahí ya compactado, estamos transitando, estamos transportando y ganando. El transporte es muy importante en la cosecha, eleva mucho los costos, principalmente en algunos países de aquí de Latinoamérica. Bueno, aquí vemos, esto es una actividad que en Brasil le decimos garimpo, que es justamente un productor de tercero que había plantado bambú y nos los está vendiendo. Todo el proceso que se ha desarrollado en Brasil es aprovechando las máquinas del sector sucroalcoholero. Todo. Solo hemos hecho algunos ajustes, algunas modificaciones. Más, sin duda, la mejor forma de divulgar no es ni un panfleto, no es abriendo, no es conversando con las personas, lo hemos hecho de forma interminable, más la mejor forma de divulgar es cuando el productor ve al vecino teniendo éxito con su cultivo. Cuando ve al vecino que cambió de auto, se compró un auto más nuevo o hizo una reforma, él le pregunta de dónde fue eso y le dice, no, fue del cultivo del bambú. Ah, yo quiero. ¿Dónde está la tarjeta del ingeniero que dejó aquí que yo también quiero plantar? Esa es la mejor forma. Porque hasta que no haya alguien efectivamente ganando dinero con el bambú, es difícil convencer a las personas. Aquí tenemos los costos del plantío de un gradual, que son datos actualizados aquí para Colombia. Vemos que un plantío de un gradual actualmente aquí en Colombia es 1.923.000 pesos colombianos, es un valor estimado. Vean que tenemos actividades que son manuales y tenemos los insumos que son colocados también, del transporte, de forma tal que podamos estimar lo más próximo posible de la realidad. Por eso llegamos a ese valor. Los principales cuidados cuando vamos a comenzar a un emprendimiento forestal o deseamos hacer todo el proyecto es que tenemos que tener la garantizar a la persona que nos va a comprar que vamos a que vamos a mantener una producción constante y estable, que vamos a cumplir nuestro compromiso, que no va a haber oscilación de suministros. Un ejemplo, 3 años atrás aquí en Colombia nos solicitaron un container de tablillas por semana de bambú de unas determinadas dimensiones para ser exportado para los Estados Unidos. Unos inversionistas irían a montar una fábrica en Estados Unidos, ¿ya? Y la principal fuente de fornecimiento de materia prima iría a ser la región aquí en Colombia, la región del eje cafetero. En esa época no estaba debidamente estructurada y solo se podía, mismo teniendo una empresa conocida aquí, solo podía producir un container por mes. Y los americanos querían un container por semana y el siguiente año aumentar para 2 containers por semana. Entonces, cuando me preguntan a mí si hay mercado, hay. Lo que falta es que nosotros no estamos todavía estructurados de una manera tal que podamos atender las grandes demandas. Somos todavía, nos falta un poco más de aprofundar en esos temas.
porque principalmente los mercados europeos y americanos, ellos no toleran una falta de compromiso. No solo viene la quiebra, sino también vienen multas. Y bueno, con una multa que nos llegue, ya listo, estamos perdidos. Entonces el bosque tiene que ser rentable, tiene que tener un costo competitivo. Cuando digo que tiene que tener un costo competitivo, de ninguna manera confunda eso de que vamos a ganar menos. En realidad, lo que tenemos que hacer es ajustar nuestro proceso, eliminando los desperdicios de recursos y cosas que no son extremadamente necesarias. La producción se mantiene y cosas terceras son eliminadas y uno acaba permitiendo un abastecimiento constante. Yo llegué a presenciar en una empresa que se hacía todos los esfuerzos para bajar los costos y no bajaban de un determinado número. No bajaba. Seguía una metodología. Hubo cambio de gerencia y un nuevo concepto entró. Y en el primer año se bajaron 35, casi 40% de los costos, de lo que era imposible. Entonces, a veces hay que mirar de forma diferente la situación para encontrar las soluciones. Los principales cuidados en la elaboración del proyecto. Hay que conocer bien la especie. ¿Ya? También hay varios ejemplos de insucesos del bambú justamente que fueron colocados en situaciones extremas, no adecuadas, o fue la especie o las condiciones, hubo fallas. Y bueno, entonces no culpemos al bambú por esas cosas. Por eso también es necesario conocer el sitio del plantío, conocer las condiciones edafoclimáticas, la topografía, las condiciones ambientales, la regulación también que existe alrededor en esa región, en ese país, la distancia al centro de procesamiento o de consumo, eso es importante, no podemos estar muy distantes, eso perjudica mucho, ¿ya? Y finalmente, tener determinado el precio de venta del producto. Los principales cuidados en la elaboración también, dando continuidad, hablando sobre la especie candidata, para que el bambú sea candidato a ser plantado en una determinada región, en larga escala, preferencia, tiene que tener, nosotros tenemos que tener un número máximo de informaciones. Tenemos que saber definir primero que más nada saber para qué aplicación lo vamos a utilizar. Si va a ser para arquitectura, si es para artesanía, si es para protección de un lugar, en las márgenes de un río, si es para la industria, qué tipo de industria, si vamos a hacer celulosa, si vamos a hacer carbón activado, si van a ser los culmos que vamos a utilizar, si vamos a hacer pisos. ¿Cuál es el producto que vamos a trabajar? Esa definición muchas veces nos lo da allá arriba, ya que el estudio de mercado. Y eso nos ayuda, porque no adelanta también nosotros comenzar a trabajar un producto muy bien, más que no consigamos comercializarlo, ni siquiera en el mercado local. Actualmente, desde 1998 salió una lista de las 20 principales especies de bambúes. Aquí yo destaco 3, Bambusa vulgaris, tenemos aquí en Sudamérica, tenemos las 30.000 hectáreas, he visto algunas plantaciones relativamente pequeñas también en Ecuador. Dendrocalamus asper es un bambú que también compite en calidad y en resistencia en relación a la guada angustifolia. Evidentemente la guada tiene mejor comportamiento, más desde la parte de manejo, yo creo que es más fácil trabajar con dendrocálamos. En Ecuador se trabaja con esas plantaciones. Aquí en Colombia tenemos la guadua, Perú también tiene, ¿ya? Entonces son las 3 principales especies. Costa Rica tiene también sus plantaciones, también tiene, sé que tiene Bambusa vulgaris.
no sé las extensiones. Me gustaría conocer y, y, y ver cómo es el rendimiento en ese país vecino y amigo, ¿no? Vecino no, está lejos. Conocimiento sobre las condiciones requeridas para el buen crecimiento de la especie candidata, los datos de investigación, tenemos que ver qué registro tenemos sobre esa especie, identificar si tiene resistencia a la baja o alta temperatura, ver sus necesidades hídricas, ver el ciclo de vida de la especie. Eso es muy importante, identificar, porque sabemos que los bambúes hay tres tipos de floración. Una que es gregaria, que va dependiendo de la especie, flora cada 25, 30 años, 50 años, a veces más, 80, o en algunos casos, como en China hay unas especies que superan los 100 años. O puede ser también de forma esporádica, ¿ya? Y el tercer tipo, que está siempre en constante floración. Más la preocupante sí es la floración gregaria, porque si está cerca del ciclo de floración gregaria de esta especie y nosotros plantamos, pues 3, 4 años puede ser que flore todo nuestro plantío y tengamos problemas. El tipo de crecimiento, si es paquimorfo o leptomorfo, o sea, si la especie crece en forma de macollo o es invasor o se alastra por debajo del suelo. No hay especie en Sudamérica que sea invasora, son especies asiáticas. Hace mucho tiempo que ya fueron introducidas y encontramos con mucha frecuencia, principalmente de la especie Philostachys, que es muy utilizado en la cerca, más que también los brotos son comestibles, poca gente sabe de eso, ¿ya? Y el mercado de brotes en Asia es un mercado creciente, en Estados Unidos también, la comunidad asiática son grandes, y actualmente con los problemas que hay entre Estados Unidos y China, entonces Estados Unidos está volcando sus ojos, mirando, ¿no? Colocando sus ojos para Sudamérica, y tal vez sea el momento en que las inversiones puedan llegar principalmente en el sector de los bambúes. El espacio entre los culmos, es importante saber cuál es el espacio. Nosotros en Brasil definimos, después de investigaciones, que 7 por 3,5 funciona. Eso da 409, más o menos 409 plantas por hectárea. Así como fue definido para la guadua, se acostumbra a plantar 5 por 5, que da 400 plantas, también muy próximo la densidad por hectárea. Ya el dendrocálamos se planta a un espacio mayor, 10 por 10, porque de hecho el porte de este bambú es bastante grande y tiene una buena productividad también. Para que tenga buena productividad, buen diámetro, uno tiene también que apartar los macollos. Así. Algo importante, la presencia de espinos. Porque la presencia de espinos acaba dificultando en la cosecha, el rendimiento cae porque la persona se preocupa, tiene que hacer algunas actividades periódicas de manutención para eliminar esos espinos, principalmente en la guadua. Bambusa vulgaris no tiene eso. Dendrocalamus también, Dendrocalamus aster no tiene. Solo que el Bambusa vulgaris tiene un pelito bien finito, pelo, ¿ya? Que si la persona no se protege bien puede entrar en el ojo y eso puede ocasionar unos daños severos. Daños severos no, incomoda bastante. Es necesario un atendimiento hospitalar para poder retirar ese pelito. Es importante y ayuda bastante conocer el origen de donde nosotros estamos trayendo los bambúes. Si es de una región, como pueden ver ustedes aquí, una región de bastante precipitación, entonces tenemos buena probabilidad de los bambúes de esta región se planten aquí, pueden tener un éxito. Es más difícil uno pegar un bambú de alta precipitación, buena precipitación, llevarlo en condiciones más áridas. Eso
no se da bien. Por ejemplo, el aguado ya ha intentado ser llevado para otras regiones. En México, por ejemplo, ha tenido, hubo grandes plantaciones, hubo algunos insucesos, algún material resistió, tiene el factor de variabilidad genética, que eso favorece bastante. Por eso los mapas ayudan bastante a guiarnos. Conocimiento específico sobre la forma de propagación, la capacidad de brota después del corte, los espacios de entre las plantas, la producción de biomasa, tonelada, hectárea, año, eso si es para celulosa, o la producción de culmos y los diámetros del culmo, si vamos a trabajar con especies que son para otras finalidades, en el caso del Dendrocalamus y la guadua, la calidad de las fibras y otras variables. Va a depender mucho de la finalidad que se le va a dar. Importante conocer la propagación como primer paso, una vez definidos los conceptos que nosotros tenemos en relación a definir la especie. Si definimos la especie, tenemos que saber si es fácil de propagación o no. Y muchas veces eso puede ser un problema, porque si es difícil propagación, entonces nuestro número de plantas producidas va a ser pequeño y eso va a traernos problemas en la hora de plantar. Si nos piden plantar 1000 hectáreas, ¿cómo le hacemos? Aquí vemos un trabajo que fue iniciado con un plantillo de 300.000 plántulas de Bambusa vulgaris. Fue producción de un año. Ahí está la primera vamos a decir, CMA, vamos a llamar así, primer estímulo de brotación de los esquejes. La propagación aquí por esquejes. O era que nosotros también hemos trabajado por otros métodos. Vean cómo el bambú crece de forma rápida. En 3 meses y ya se desarrolló. Y a partir de los 100 días, diría yo, un poquito más, pasando los 3 meses, la planta ya está en condiciones de ir para el campo. 100 días, 120 días, es una edad que uno ya puede plantar el Bambusa vulgaris. Propaga muy bien, no hay ninguna dificultad. Y aquí vemos un ejemplo de los cuidados que, mejor dicho, de la propagación de Guado angustifolia. Ya, esto es una foto que fue tirada en Ecuador. Ya vean que la propagación es por medio, se utilizan bastante los tubetes. Eso ayuda bastante en la hora de plantillo, ayuda bastante en el transporte. Nosotros también con la micropropagación en Brasil conseguimos, ahí vemos la guadua, ya conseguimos la micropropagación y gracias a así pudimos reducir el tamaño y también producir el Bambusa vulgaris por medio de tubetes. Y cuando un día los empresarios del grupo Joan Santos descubrieron que se podía, mejor dicho, que del Bambusa vulgaris daba un buen papel, entonces ellos preguntaron si era posible y ellos dijeron, los investigadores en esa época, nadie lo ha hecho, no sabemos cómo se hace. Por ahora eso es imposible. Y ahí yo coloco esta frase, ¿no? Como no sabía que era imposible, vino y lo hizo. Entonces, esto es una plantación de Bambusa vulgaris ya adulta, plantada en el nordeste de Brasil. Ven que fue planificado todo justamente con corredores, con caminos que permiten la cosecha. Ya, no tiene por qué envidiar a un plantío de otra especie como pinos o eucalipto. Eso ya es un plantío en áreas declivosas, también se planta. Y aquí vemos el final del proceso. Ya el bambú ha sido cosechado, está siendo picado por la chipeadora, formando astilla. Esto de aquí es una comparación como es hecho en China. Ya visitamos un proceso.
Entonces la alimentación aquí es hecho de forma manual. Tenemos un pequeño chipeador aquí en este lado que realiza. Lógicamente que el rendimiento también es bastante menor, no se compara con la producción de una máquina, como es hecha aquí. Las producciones es en otra escala. ¿Ya? Y aquí vemos, el trabajo que fue iniciado en Brasil tenía la producción propia y conseguimos, como ustedes vieron en la foto inicial, que algunos productores que ya tenían bambús vulgaris en la cerca nos pudieran vender ese bambú, y ese bambú era traído aquí. ¿Ya? Usted puede ver aquí, está en el centro, y aquí tenemos otra chipeadora, y ahí venía entonces y chipeábamos aquí. No era factible por la cantidad de bambúes que se tenía en las inmediaciones, llevar la chipeadora para esos lugares, por pequeña la escala, sería el costo de transportar ese equipo para esos lugares era inviable. Entonces, la alternativa fue que traigan el bambú hasta el patio de la fábrica. Este es el inicio del proceso. El bambú llega a una estera el chip o la astilla bambú llega a una estera, es lavada para retirar algunas impurezas y se inicia el proceso hasta la formación de la pasta de celulosa, el cocimiento que se hace y la formación del papel. Esta es la primera parte, espero que haber atendido. Ahora vamos a las preguntas. Tengo que dejar de compartir de aquí. Bueno, Germán, muchas gracias por su exposición. Sí, ya tenemos algunas preguntas y vamos de inmediato a plantearle las preguntas a don Germán. De parte de Mauricio Mora, saludos desde México. Mauricio, gracias. Estimado Germán Hugo, ¿cuál fue tu criterio para no considerar a la bambusa Old Dammy dentro de las especies prioritarias comerciales, al ser una especie multipropósito? Madera, brotes, bebidas, servicios ecosistémicos, manejo más fácil, por lo tanto más económico, que a diferencia de las guadas, por ejemplo, la propagación, etcétera. Bueno, la situación de los Jami es que de hecho nosotros no lo hemos plantado en Brasil, ¿ya? Y no solo los Jami, hay una lista grande, como le hemos demostrado, son cerca de 20 especies. Y lo ideal es, cuando uno va a trabajar con los bambúes, seleccionar varios bambúes, ya no solo bambusa vulgar. Bueno, depende de la finalidad que le vamos a dar. ¿Okay? Definimos cuál es la finalidad y ahí vamos a utilizar. De hecho, el Origami de México aparentemente tiene unas características especiales de mayor resistencia y durabilidad. Precisamos confirmar eso. ¿Ya? En otros países no tiene tanta resistencia al punto de poder comparar el Old Dammy con la guado. No creo que llegue a ser, puede ser utilizado para la construcción, ¿sí? Más creo que es muy difícil que se compare a la guadua. Más estamos aquí para ensayar y verificar eso. De hecho, es un bambú bastante promisor. ¿Ya? En México es bastante utilizado, lo he visto en construcciones, así como también he visto el vulgaris, porque es el único, en algunos países, es el único bambú que hay, bambusa vulgaris, y lo utilizan. A pesar que no es nada recomendable porque tiene bastante amido y es un bambú que rápidamente le llegan los insectos, las termitas y se descompone. No es recomendado. ¿Ya?
De Ahora, acuerdo, don Germán. Gracias, Mauricio. Tenemos una pregunta de Natalia Riategui. Natalia. Natalia, Hola, Natalia. dice, don Germán, como siempre, muy enriquecedor e iluminadora tu charla. Mi pregunta es, 7x3 la siembra, ¿para qué objetivo? Mil gracias. El 7 por 3,5 para celulosa. Para Porque celulosa. en realidad, ¿qué fue cómo comenzó todo? El que habíamos ensayado, comenzamos con 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, pasó a 10x10. Y la mejor faja estaba justamente entre 6 y 7, ¿no? 7x7. Entonces, por iniciativa de uno de los técnicos de la empresa, yo no, porque plantamos una plantica aquí en medio de la línea, ya, y lo hacemos 7x3,5. Entonces, cuando hicimos eso, comparamos con el de 7x7 y efectivamente dio mayor rendimiento. Y fue así que nosotros llegamos a optar a 7x3,5. Ese espacio de 7 metros permite que las máquinas transiten por ahí, ¿ya? Y ustedes saben, si conseguimos mecanizar el proceso, bajamos los costos. Si bien mecanizado, sabiendo utilizar la mecanización, porque la mecanización mal utilizada también es la muerte de la empresa. Son máquinas caras, la mano de obra también no es barata, todo es caro, el consumo de combustible es caro. Entonces la máquina tiene que ser bien utilizada. ¿Ya? Y si no es bien utilizada, hasta la pueden dañar, las piezas son caras y al final puede hundir una empresa. Entonces, volviendo al tema, los 7 metros permiten que la máquina transite tranquilamente por ahí. Don Germán, también tenemos una segunda pregunta de parte de Natalia. Dice, los corredores, ¿qué espaciamiento tienen entre ellos? Creo que ya la contestó, pero sí. Si gusta, se refiere. Entonces, eso es corredor, sí. Tal vez hable de los tallones. Ahí sí tenemos fuera, dentro de los espacios, ya nosotros nos guiamos mucho por la topografía, ¿no? Si la topografía nos permite, hacemos tallones grandes de 20, 30 hectáreas cada uno. Y el espacio de los caminos son de 10 a 12 metros que dejamos abiertos. Eso es justamente para caso de incendio, ya se bloquee, así como también permitir el tránsito de los buses que transportan las personas y todo el maquinario necesario que se utiliza en una empresa forestal. Ok, excelente. Tenemos una pregunta de don Hans Hernández. Don Hans nos está viendo desde Ciudad Colón, Costa Rica. Oh, qué bien. Don Hans dice, muy interesante la charla. ¿Cuál sería la mejor forma de involucrarse más de lleno con la Fundación Fundebambú? Don Germán, más que todo, bueno, yo más bien le pediría a Marilyn al final que ella nos diga cuál es la forma más de la mejor forma de entrar de lleno con Fundebambú. De antemano es muy fácil, es solo estar dispuesto a trabajar para promover el desarrollo del bambú en Costa Rica. Pero Marilyn nos va a atender con esa pregunta de parte de don Hans. Muchas gracias, don Hans. Adelina González Barrientos dice, ¿cuántas toneladas de bambús vulgares se produce por hectárea de bambú trozado o si usan también dendrocálamos asper o qué otra especie se usa para fibra y que tenga el rendimiento que necesita? Bueno, nosotros plantamos el bambú y la primera cosecha lo hacemos con 3 años. Y eso es una grande ventaja para el productor en relación a la leñosa. El Bambusa vulgaris compite en calidad de fibra con el pinus. El pinus para celulosa, ejemplo de Brasil, es cortado con 10, 12 años. Entonces la inversión que se hace
con eucalipto, hasta la inversión inicial es mayor, y tiene que esperar 10, 12 años para comenzar a tener el retorno dije eucalipto, no, con pinos, perdón. El Bambusa vulgaris compite con el pinus por la calidad de la fibra, ¿ya? Tanto el pino como el bambú, producen fibras largas y son papeles especiales. El eucalipto produce fibras cortas, ¿ya? Que son papel escritorio que nosotros utilizamos, los libros, todo demás. Ya las fibras largas son utilizadas para papeles de alta resistencia, son bolsas de cementos, también para cajitas de remedios, tienen aplicaciones más especiales, es una celulosa más cara, ¿ya? Entonces, volviendo al tema, entonces el pinos de 10 a 12 años, Bambusa vulgaris con 3 años realiza el primer corte, con eso uno ya comienza a recuperar la inversión. La producción a los 3 años, de 45 toneladas hectárea por corte, o sea, dan torno de 15 toneladas hectárea año de materia seca. Gracias, don Germán. Adelina González nos hace una segunda pregunta. Si necesitan más cantidad de bambú para fibra, ¿han valorado la producción de toda Centroamérica? Bueno, no, en realidad nosotros en esa época valoramos las inmediaciones, ¿ya? Pensar en gran escala no estuvo en la planificación, hasta porque de hecho es complejo montar una estructura y transportar una materia prima in natura, eso onera bastante. En el caso del bambú, y con muchas otras, de forma general, vamos a decir, si nosotros le damos un valor agregado luego a nuestro producto, antes de iniciar el transporte, nosotros ya estamos ganando. ¿Ya? Si nosotros lo vendemos de forma así en chip, el lucro es muy pequeño, más si nosotros ya lo vendemos como celulosa, ya se torna bastante rentable. Hay una pregunta, don Germán, también de parte de don José Méndez. Sí. Él no nos dice a dónde nos está viendo, pero él plantea con qué otras plantas se puede asociar el bambú para que no sea un monocultivo. Bueno, veamos, vamos. Hemos tenido éxito, vamos a decir así, porque cada vez que cosechamos, queda abierto ese espacio de 7 metros, que al final con el tiempo se reduce a 5 metros. Y entonces, tanto maíz, se puede plantar maíz, que son de ciclo corto, maíz, frijol, ¿ya? Son dos especies que se han utilizado con éxito en las plantaciones. Solo que pasado ese tiempo el bambú crece rápidamente y sofoca cualquier otra especie, ¿no? En Brasil, por ejemplo, se divide la propiedad en la área de preservación, ya que va a variar en 20% área de preservación por buena parte de Brasil, más en la región amazónica no es 20%, es 80% de preservación. Entonces, en la región nordeste tenemos 80% que es utilizada con fines agrícolas o forestales y 20% que son de reserva. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que ver cuál es la finalidad, ¿no? Si vamos a preservar o vamos a producir. Y entonces, en la escala de producción, de hecho, cuando podemos, lo enriquecemos con plantíos de maíz, ¿ya? Y frijol. De acuerdo. Ok, don Gustavo Castro nos dice, hola, muchas gracias por la charla. Saludos desde Costa Rica. Consulta, ¿cuál es el área mínima posible para tener una producción de papel rentable según el contexto de Costa Rica? ¿Cuál sería el costo de inversión de una planta procesadora y cuál sería
un tamaño mínimo en rendimiento, toneladas por hectárea. Tendría que hacer las cuentas, ¿ya? Tendría que hacer las cuentas y hacer un estudio de mercado inicialmente. Más desde ya, la información que le puedo pasar es que a cada 3.2 toneladas de Bambusa vulgaris, se hace una tonelada de celulosa. Y una fábrica pequeña, vamos a decir, porque estaría en torno de una producción de 300 toneladas días de celulosa para que se torne rentable. Eso, extrapolando, probablemente nos llevaría a tener algo así como 23.000 o 24.000 hectáreas así de cabeza, plantaciones, ¿ya? Ahora, el costo de la fábrica, eso va a depender mucho del tipo de papel a ser fabricado y de la metodología, porque hay metodologías que son direccionadas más a procesos mecánicos, ¿ya? Termomecánicos, y otros son termoquímicos. Y para cada proceso tiene sus costos y tiene sus pros y tiene sus contras. Y entonces tendría que hacer un estudio de mercado sobre eso. Ver por dónde se comenzaría. Sería ver en Costa Rica cuál es el tipo de celulosa que más importa, o tipo de papel que Costa Rica más importa y a qué precio. Entonces, partiendo de ahí, ya podemos diseñar una fábrica y trabajar en ese sentido. El sector forestal es un buen generador de renta. Un ejemplo, ustedes podrán ver los datos. En Colombia y Perú, por ejemplo, el número de hectáreas por persona ocupadas, vamos a decir, uno suma el número de hectáreas plantadas del sector forestal y el número de personas que son contratadas por ese segmento. Tanto en Perú como en Colombia están en torno de 4 hectáreas por una fuente de empleo. Ya en Brasil, donde es más tecnificado, ya tenemos industria de celulosa y de subproductos. Entonces ahí tenemos a cada 2 hectáreas una persona empleada. Esos son indicadores que son guía para el desarrollo de una región. Ok, gracias, don Germán. ¿Cuántos cortes se hacen por año en Bambusa vulgaris? Nos dice don Humberto. Ya, nosotros dividimos la propiedad, pues son dos unidades. Entonces, hay una unidad tiene 15.000, más se utilizan 10.000. Y esas 10.000 se divide en 3. O sea, cada año aproximadamente se exploran 3.300. Más a veces por situaciones estratégicas de la empresa, se cosechan cada año 5.000. El ciclo a veces se puede ajustar para 2 años, que es lo mínimo tolerable. ¿O terminará? Tenemos que cerrar algunos micrófonos, por favor. Tecnobambú nos pregunta, saludos Charlie desde Heredia. En el aprovechamiento del bambú para celulosa, ¿utilizan el 100% de la caña cosechada o separan alguna sección? Va todo. Va todo. Hasta el gajito. No tenemos tiempo de separar. El corte es hecho a tal raza. Ya va a tal broto, se va. Evidentemente que en el proceso se pierde. Más por cuestión de costo, ¿no? Cortamos todo y hasta los gajos van. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? O hacíamos, que ya no estoy más allá. Se corta, o ellos hacen, ¿no? Están trabajando todavía. Se corta el bambú. Entonces se deja de 10 a 15 días a reposar en el campo, ese tiempo, para que las hojas caigan. Eso es estratégico, porque si las hojas van al proceso, el proceso que se utiliza en esa fábrica en Brasil
usa la soda cáustica. Y la soda tiene mucha lignina, y la lignina acaba consumiendo la soda. Y la soda representa más o menos 30% del costo de fabricación del papel, o sea, un costo muy caro. Entonces, la única cosa que se hace es esperar que las hojas caigan. Después, juntamos y chipeamos todo el bambú y va para el proceso. De acuerdo. Don Germán, Gabriela Orozco, le manda saludos desde México. Saludos. Y le pregunta que si le podría compartir las especificaciones de la chipeadora. Sí, le podría. Me pase un correo y les paso las informaciones, sí. Hasta el fabricante, ¿no? Porque son fabricadas en Brasil. No sé si hay eso en México. Sí. Hay que hacer algunas adaptaciones, porque va a depender mucho de la finalidad que se le va a dar. De acuerdo. Don Germán, don Hans nos hace otra pregunta. Si tienen algún documento en Colombia, como alguna guía práctica que se pueda tomar de referencia para la siembra y producción de bambú, que sea más fácil de digerir para dueños de fincas que tengan interés en sembrar y producir bambú, de parte de don Hans Hernández. En el caso del Centro Nacional del Bambú y la Guadua, aquí en el Quindío, ha elaborado algunas cartillas, entonces es posible entrar en contacto con ellos para guadua angustifolia. Para Bambosa vulgaris, yo tengo una, más está en portugués, tendríamos que traducirla y actualizar, porque también viene ahí con unos ejemplos de costo, de costeo. Entonces hay que echarle mano a eso, ¿no? Antes de presentar la planilla, ¿no? Hacer los ajustes. Sí. Son una cantidad enorme de preguntas, por dicha. Sin problema, vamos. ¿No, Germán? Tomar un poquito de agua. Por favor, ¿verdad? Mientras va tomando agua, don Germán, hay una pregunta de Humberto. Dice, asumo que han probado el Dendrocalamus asper. ¿Qué tal funciona? Para celulosa, funciona bien, más el problema es que no rebrota tan bien como el Bambusa vulgaris. Ya el ciclo es más largo y él precisa además, es que el clima de donde, eso es importante decir, ¿no? El nordeste de Brasil es un clima donde la precipitación está en torno de 1200 a 2200, ¿ya? Y prácticamente entre 0 a 100 metros sobre el nivel del mar, es muy poca diferencia. Y el Dendrocalamus prefiere un poco más y fuera de eso, ¿no? Que el invierno también es corto en algunos lugares, entonces eso acaba no siendo muy favorable para el Dendrocalamus. De acuerdo. Don Humberto también nos pregunta a los cuántos años desde el brote de una caña alcanza el punto de cosecha. Yo creo que ya lo mencionó. Sí, pero, 3 años. ¿A cuántos años, don Germán? 3 años, 3 añitos. A los 3 años, ¿verdad? El primer corte a los 3 años, que es el tiempo que el bambú, el sistema radicular se firma bien, ya, y de ahí puede ser cosechado a cada 2 o 3 años. Yo personalmente prefiero a cada 3 años. 3 años. Más cantidad de material, de celulosa. Sí, la propiedad, para que tengamos producción el año todo, entonces la propiedad la dividimos en 3 partes y cada parte en 12 meses. Entonces ahí trabajamos con esa ecuación. Y lógicamente que nos da realmente el tamaño, la dimensión que vamos a cosechar, va a ser el inventario que hacemos de acompañamiento, que nos va diciendo cuál es el rendimiento que está teniendo el bosque. De acuerdo. Don Enzo Fernando dice, buenas noches, saludos desde San Ramón, Alajuela, Costa Rica. Para la producción de alcohol, ¿se podría utilizar la Bambusa vulgaris y cuánto sería la producción aproximada por hectárea? Mire, si le digo que la producción del Bambusa vulgaris para
para, para alcohol es elevada. ¿Me la creen o no? Yo sí. Ya, sí. Mire, el grupo hizo lo que le voy a informar, no fue Escrito. datos así. Se fue un ensayo de laboratorio, ¿no? Se llegó a hacer una planta piloto. El Bambusa vulgaris da en media, ya peloxitema común de proceso, 245 litros de alcohol por tonelada. 245 litros Sí, por tonelada. por tonelada. Más ahí usted me pregunta, es casi tres veces la caña de azúcar que da 80. Más, ahí la diferencia es que la caña de azúcar, ¿ya? La caña de azúcar es cortada anualmente, entonces tenemos que aproximadamente la caña en Brasil, no sé cómo será en Costa Rica, más generalmente en otros países da 70 toneladas por hectárea, ya 70, 80. Y la producción de alcohol está en eso, ¿no? 80, 85. No creo que llegue a 100. Azúcar llega a 100 kilos o 100 litros, o 80 litros por tonelada, ¿ya? Entonces, ese 80 litros por tonelada uno tiene que multiplicarlo 3 veces, ¿ya? Entonces, cuando hacemos la comparación, de hecho, la caña de azúcar acaba produciendo más. Hay un diferencial ahí, que la calidad del alcohol de bambús es superior al de la caña de azúcar. Primer punto. Y hay un proceso en el cual se puede sumar la fabricación de celulosa más la producción de alcohol. Y ahí se torna bastante rentable. Si se hace todo alcohol y se utiliza técnicas para fabricación de... Eso ya es investigación, ya no viene a ser conjetura, vamos a decir, no es precisaría hacer esos estudios a través de hacer alcohol de celulosa, porque ahí sí yo creo que superaría tal vez, vamos a decir, tal vez los 500 litros por, por tonelada. Por tonelada. Si sumamos, porque el sistema convencional utiliza el amido del bambú, el almidón, perdón, hablando en portugués. El proceso convencional usa el almidón, ¿ya? Y deja las fibras, de las fibras en los papeles. Esa es una forma. Más que tal, por las nuevas tecnologías ahora, hacer todo alcohol. Eso es investigación. Más tiene un futuro bastante promisor en eso. Para los profesores que nos están escuchando. Personalmente me gustaría hacer mi doctorado en esa área que es bastante promisora, ¿ya? Yo sé, Germán, que usted es una persona enamorada del tema de la producción de alcohol. para fines benéficos. Finalidades, sí. Sí. Combatir el COVID. Es una gran oportunidad, creo que para don Enzo, que está interesado en el tema del alcohol, poder contactarte y poder que puedan, digamos, generar algún conocimiento que se pueda aprovechar especialmente en nuestro país, porque el tema del alcohol es un tema interesante. Adelina González nos pregunta que con la experiencia que usted tiene, ¿cuál es el camino que visualiza usted para Costa Rica? ¿Por dónde nos tenemos que ir? Ya que han habido muchos proyectos y facilidades que se han hecho, pero casi todos han fracasado. Creo que en la segunda parte de su charla, ¿verdad? Vamos a tomar eso, pero si usted quisiera adelantar algo, bueno, don Germán. Yo realmente no conozco Costa Rica, no sé la área disponible que hay para plantar. No conozco la precipitación siquiera, el tipo de suelo.
Me gustaría poder debruçarme, poder trabajar en ese sentido y tal vez poder crear algunos escenarios que se pueden dar alguna viabilidad. Lo que estamos haciendo con esta charla es mostrar la experiencia que tenemos en Brasil, que también hay aquí en Colombia, de la utilización de los bambúes. Lógicamente que hay que todavía avanzar en Costa Rica, conocer un poco más el mercado. Tiene una gran ventaja que está próxima de un grande centro consumidor. Eso lo vamos a tratar en el segundo punto. Cómo el mercado del bambú está hirviendo ahora. La semana pasada, no, antier, me contactaron unos inversionistas. Vean la situación. Estos inversionistas están buscando hacer fibra de bambú. ¿Ya? Quieren ya para urgente. Y bueno, hay situaciones en Brasil que no se pueden avanzar. La empresa que está en Brasil, que producía, está parada, hay unos problemas ahí. Se está intentando contornar eso para dar una respuesta a esos inversionistas. Más hay mercado, ¿no? Hay mercado, más son cosas en escala. El problema es eso, no son para pequeñas producciones. Se puede pequeñas producciones si se forma una cooperativa y todo el mundo genera una cantidad considerable para abastecer una fábrica. Ok, don Germán. Don Germán, viera que tenemos una cantidad de preguntas. Sin embargo, creo que por aspectos de tiempo, debiéramos de pasar al segundo tema, o sea, la segunda parte de su charla. ¿Hay muchas? Y ahí retomamos esas preguntas que tenemos. Y con ello podemos darle una mejor cobertura a su charla. Así que te agradezco que pasemos a la segunda parte y posteriormente vamos a retomar algunas de las preguntas que nos han hecho. Sería importante, voy a dejar mi correo al final de la presentación para que lo copien y le hagan las preguntas que no sean respondidas aquí con todo placer durante el final no digo a partir de mañana que dar clase, durante el final de semana la responderé con todo cariño. ¿Ya? Gracias, don Germán. Bueno, vamos a dividir ahora, hablar sobre el segundo punto. Listo. Okay. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las posibilidades de usos industriales de los bambúes. Hablar rápidamente sobre la distribución geográfica de los bambúes. La mayor concentración de especies endémicas son encontradas en Asia con 67%. América Latina tiene 30% de especies endémicas. África solo 3%. En color verde vemos la distribución donde son encontradas esas especies. Actualmente son más de 1.670 especies, ya aumentó ese número. Más la última información, o sea, confirmada, tenemos de julio de 2017, que habla en 1.670 especies, 3 tribus y 125 géneros. El bambú puede, esta sección no dice que tiene, puede totalizar más de 36 millones de hectáreas. Eso representa aproximadamente 3.2% de la superficie total del planeta. Y eso es debido a que se dice puede, porque realmente la FAO, cuando
pega información de los países y hay países que no informan las hectáreas que tienen. Entonces ellos han hecho un cálculo así global, ¿ya? Y entonces ellos sospechan que tenga 36 millones de hectáreas. 16 países de Asia en conjunto forman un total de cerca de 24 millones de hectáreas de bambú, que representa alrededor de 4.4% de la superficie total de bosques. Y en Sudamérica tenemos 10 millones de hectáreas que están distribuidos en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y también México. Los bosques de bambú pueden producir más biomasa en tiempos relativamente cortos, bajo condiciones razonables. Puede ser igual a la de bosque caducifolio, de hoja ancha de 37 años, y de bosque de conífera con 23 años. Cerca de 2 billones de personas en el mundo dependen del bambú o de sus subproductos. Aquí algo que me gustaría resaltar en este sentido es que el bambú, de hecho, en condiciones naturales con el eucalipto y el pino, también en condiciones naturales, sin duda el bambú crece más. Más en el momento en que nosotros, en el caso del eucalipto, por ejemplo, viene un proceso de aproximadamente 80 años de mejoramiento, donde pasó de una producción en condiciones naturales de 10 a 15 metros cúbicos por hectárea, y hoy se habla en 45 a 50 metros cúbicos por hectárea, y en algunos casos supera ese valor en algunos puntos. Todo eso resultado del mejoramiento. Y en el caso del bambú, tanto la guadua como el bambú vulgari, muy poco se ha trabajado en ese segmento del mejoramiento. Entonces, es injusto, ¿no?, comparar, por ejemplo, un bosque de eucalipto, de pinos, que ya son clones, contra el bambú que está en condiciones naturales, que todavía no ha pasado un proceso de mejoramiento. Bueno, el bambú es un producto forestal no maderero, eso está clasificado por la FAO así. Se encuentra desde el nivel del mar hasta más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, una amplia faja de crecimiento. Es encontrada, exceptuando los polos, es encontrada en todas las partes. Temperatura y pluviosidad se encuentra de 9 grados centígrados. Evidentemente que hay unas especies que soportan temperaturas menores a eso, temperaturas negativas, más también por corto espacio de tiempo, no por mucho. Hasta 36 grados centígrados, más puede llegar a 40, 45. En México he visto el caso del ojami, visto prácticamente en región semiárida, en medio de piedras. Me ha impresionado mucho ver el ojami. La precipitación oscila entre 1.200 a 4.000 milímetros por año. Se prefiere, lógicamente, que esa precipitación sea distribuida a lo largo del año. Pues, no ni siempre es posible. Aquí vemos una mancha, no es mancha, vamos a decir, no más, es una imagen de los guaduales que existen en la región de Acre, de Brasil, una parte también de Bolivia y de Perú, que hacen parte de las 10 millones de hectáreas. Y aquí me gustaría comentarle un hecho que pasó algún tiempo atrás. Llegó un inversionista, un amante del bambú en Brasil. No sé si él es brasilero, de nacionalidad americana, de familia él es americana, y de familia de inversionistas, personas muy decididas. Y él vio el bambú ahí y dijo, no, vamos a aprovechar. Entonces consiguió recursos para colocar una fábrica probablemente de tablillas para exportar desde esa región para Estados Unidos. Inconveniente. Está el bambú ahí, nadie lo duda, la imagen está ahí. El problema es usted conseguir sacar el bambú de ahí. Ya,
6 meses es lluvia, donde se halaga todo, inunda todo, y 6 meses de seco. Y ese bambú no está solito, ese bambú está enmarañado con diversas plantas. Bueno, lo cierto fue que los equipos de trabajo, cuando fueron a hacer los ensayos, pasaban el día trabajando 10, 12 personas para arrancar una media docena de culmos. Al final, eso se tornaba muy cansativo y inviable. Hay unas estrategias que se podían trabajar más de cierta forma. No es fácil, no había también vías de acceso y había algunas fallas, ¿no? No es culpa del bambú de eso, entonces eso acabó dificultando que el proyecto se pueda concretizar. Está ahí, esperemos que los problemas se solucionen y se pueda volver. Aquí vemos el local de Abraham, donde, vamos a decir, vegeta o la distribución de la Guada angustifolia, Ecuador, Colombia, Venezuela, llega hasta Perú, no está aquí. Vean este dato, el escenario del profesor Montoya, que es mi guía y orientador en la Universidad Tecnológica de Pereira. Hizo un estudio en 2008 donde el escenario en 2008 era de 7 mil millones a 7 billones de dólares y estaba distribuido así el mercado mundial. Y se proyectaba ya, para el año de 2017 que estaría en 20 millones de billones de dólares, ¿no? 20 billones. Se veía, presta atención aquí, que los productos tradicionales iba a crecer más muy poco. Más ese 5% que había aquí, se tornaba 45%, ¿y qué era? Paneles, pisos, laminados. O sea, son subproductos o productos generados del bambú a través de tecnología. Pues bien, en 2017 no llegó, vamos a decir, no estaba en 20 billones de dólares. En realidad, en el año ya de 2019 estaba en 60 billones de dólares. Y para 2025, fuera esta pandemia que llegó, no sé cómo eso va a alterar, más yo creo que eso no va a afectar, va a continuar siempre en crecimiento. Se estima llegar próximo de los 100 billones de dólares ya. 40% del total de las exportaciones es absorbido por Alemania y Francia. Y lo mejor de todo, 20% de todas las exportaciones mundiales del bambú tienen como destino final los Estados Unidos. Porque, ¿qué pasa? Hay países que nos compran por ejemplo, pasa mucho Holanda, compra productos de Asia, compran al bambú, como decir, en tablillas, y ahí tiene una fábrica, le agregan valor, hacen un producto y lo exportan para Estados Unidos, para Europa y otras partes del mundo. Y entonces es un país o otros países como él, que usan esa herramienta, pegan un producto semiprocesado, lo procesan, le dan un valor agregado y lo reexportan. Aquí vemos nuevamente las tablas de estas 20 especies, que por cierto no está Olhami aquí. Vamos a tener que, va a ser la especie número 21. De hecho ya parece ser actualizada, porque esto es aquí de 1998. Ya estamos en 2020 y de hecho yo creo que ya debe haber más especies que vienen siendo cultivadas a escala comercial, ¿no? Que son prioritarias. Aquí un ejemplo de comparación de las fibras del Bambusa vulgaris en relación a la Guada angustifolia.
Vean que son largas, 2.64, y la guadua solo mide 1.60. O sea, con bambusa vulgaris, de hecho, uno puede hacer fibra, papel más resistente, ¿no?, a la tracción principalmente. Aquí vemos una plantación de eucalipto en Brasil. Y aquí vemos nada de envidiar un planteo comercial de bambusa vulgaris, como ya les había mostrado anteriormente. Y se trabajó bastante en mejorar, comenzó trabajos de mejoramiento, y uno de los trabajos que se inició fue justamente en la obtención del protocolo de micropropagación del bambusa vulgaris. Era un proyecto que pensamos que en un año lo íbamos a conseguir. Pasamos 3. Lo más duro, y si hay alguien que trabaja con la parte de micropropagación, es que el bambú contamina mucho en el proceso de inoculación, el proceso inicial. Entonces, hasta conseguir resolver eso, se pasó un buen tiempo. Tuvimos este apoyo de asesoría de la doctora Alfinera Zamora de Filipinas, que nos ayudó a resolver algunos puntos críticos que teníamos en el protocolo. Aquí vemos esta máquina de aquí, es utilizada para planteo mecanizado. Puede llegar a plantar hasta 10 hectáreas por día, teniendo los plantines. Ustedes van a ver que, creo que no lo tengo, no lo posté, sí, no está. Esto es producido por tubetes y son mudas micropropagadas. Esta máquina fue adaptada del planteo mecanizado del eucalipto. Simplemente le mudamos, en vez de estar plantando a 2 metros, le ajustamos ahí para que plante cada 3 metros y medio y listo. Y esta máquina también realiza la fertilización, coloca abono en el fondo de la línea, ¿ya? Justamente para que la planta tenga mejores condiciones de crecimiento inicial. Desarrollamos el corte mecanizado. Eso baja los costos también. Es una estrategia, evidentemente, que dependiendo del local, a veces uno suspende esto para generar también mano de obra, para asegurar el hombre en el campo. Hay una estrategia del gobierno. Se evita usar la mecanización. Más cuando no hay eso, pues se trabaja con la mecanización, que es más ventajoso. Aquí vemos una máquina Bell cargando, cómo es que junta el bambú, ¿no? El bambú está aquí depositado, viene la máquina con sus garras, lo junta y va cargando. Aquí ya está transportando para la chipeadora. La chipeadora forma las astillas, descarga en la fábrica de papel, ¿ya? Vemos aquí esta foto conocida. Y del bambusa vulgaris, ¿qué producto podemos obtener? Bien. Precio internacional, precio de venta, está en torno de 40, 60 dólares por tonelada FOB. Vean que es poco. Eso porque puede para ser usado como fuente de energía. El bambú, de hecho, tiene un poder calorífico que es compatible ya con la relación al eucalipto. Pueden ver aquí, poder calorífico, 4600, ya, y bambusa vulgaris, en este caso variedad habitata tenemos, también 4600. La densidad energética son muy semejantes. Y entonces uno puede tanto usar el eucalipto como el bambú, caso uno desee, vende eso como energía. Lo puede también uno vender como carbón. ¿Ya? El único inconveniente que tienen los bambúes es que el TO de ceniza. Y eso
posteriormente es perjudicial si nosotros hacemos chip, por ejemplo, si no hacemos briquete para exportar, la calidad sale perjudicada porque en Europa, voy a tratar eso más adelante. Bueno, entonces el carbón, el precio puede variar entre 200 a 400 dólares la tonelada. Ahí vemos, por ejemplo, ya un carbón de bambú. Pellets, ya 100 a 180 dólares la tonelada. El caso del pellet es mejor comercializarlo localmente, porque para exportar, como le decía, hay inconveniente del TO de ceniza que tiene el bambú, los bambúes, y por la legislación europea, todo producto que ultrapase 1.5 o 0.5 me parece de TO de ceniza ya es no es recomendado para el uso residencial. En Europa hay las calefacciones que usan mucho pellet de madera, y las normas que se tienen en Europa es justamente para biomasa de madera y no específicamente de bambú. Entonces, por esa regla que existe para madera, que no permite que tenga muchas cenizas, o sea, de material sólido, ¿ya? No se permite que se utilice el bambú. No hay una especificación propia para el bambú, y en ese caso solo es permitido para uso industrial. Y para uso industrial las cantidades son extremadamente grandes y precisaremos de grandes extensiones para poder atender esos mercados, y pues en este caso no es ni 8 ni 80 y es complejo. Entonces, si se va a trabajar con pellets, sería simplemente para el mercado local. El mercado internacional estaría limitado. Por en cuanto hasta ahora, a menos que surja una metodología que se consiga retirar y ese TO de cinza, ya no es que pasa que el bambú tiene mucha sílica, y esa sílica se convierte en el TO de cenizas, y eso es, pues, como les digo, daña el producto. El precio de celulosa va a variar entre 750 dólares ya, y ahí de 875. Mucho va a variar del quién está vendiendo, el tipo de papel y demás. Es un producto que es bastante rentable. Se puede producir también papel para papel higiénico, papel también para otras finalidades. Como les decía, ¿no? La producción de alcohol es 245 litros por tonelada. El precio del alcohol estaba un tiempo atrás por 78 centavos de dólares el litro. Y aquí vemos un estudio de la suma del alcohol más celulosa. Aquí vamos a ver que se puede llegar, mezclando el valor de la celulosa con el alcohol, podemos llegar a tener un valor de 355 dólares por tonelada. Si es solo alcohol, pues vean que cae, ¿no? Solo 193. Carbón activado es un mercado, es uno de los mejores mercados que hay, porque el carbón activado tiene muchas aplicaciones. Es usado en todo que es filtro, en filtro de agua, en filtro de aire, ya, fundamental. Y se estima que el próximo año llegue a superar los 4 billones de dólares. Y de hecho, el carbón activado de bambú es muy buscado, muy apreciado por las propiedades que él tiene. Básicamente, bueno, sería eso que les traía a ustedes. Aquí está mi correo, mi
mi contacto, mi celular, es WhatsApp, si quieras tomar, está viendo Hotmail aquí con H, un momento, ¿dónde puede ser? Okay. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, sería todo. Estoy abierto ahora a las preguntas. Gracias, don Germán. Aquí en Santo Domingo de Heredia tenemos un buen aguacero. Entonces, eso es una buena señal. El bambú Bueno. necesita bastante agua. Y es ¿Llueve cuánto ahí? Y es un buen acumulador de agua, especialmente para recuperar fuentes de agua. Don Humberto nos dice cómo es la fertilización en el caso de la experiencia con bambusa vulgaris. Ya, primeramente hacemos antes de iniciar el plantío, hacemos la aplicación de cal, hacemos análisis del suelo, ¿no? Análisis química, y ahí los suelos en Brasil son predominantemente ácidos. Y dependiendo del tipo del análisis, nos indica si vamos a aplicar calcáreo calcítico, dolomítico o calcáreo magnesiano. Más de cualquier forma de calcáreo, tiene por finalidad justamente elevar el pH, ¿ya? Y 3 meses después de haber hecho eso, es que nosotros iniciamos el plantío y también hacemos la fertilización, porque damos 90 días para que el calcáreo, el cal, reaccione en el suelo y de forma tal el pH aumente y que los nutrientes que estaban antiguamente cristalizados, vamos a decir así, por causa del pH estar bajo, en el momento que se les sube el pH, esos minerales van a estar en la solución, se van a solubilizar y permitir que la planta los pueda absorber. En ese momento hacemos los cálculos para que el pH llegue a 6.5 y hacemos la fertilización. Inicialmente, cuando hacemos el plantío, hacemos la fertilización en el hoyo, ¿no? En el fondo del hoyo. Y pasado algunos meses, cuando el sistema radicular ya se ha desarrollado, hacemos la primera fertilización. Hacemos, después de cada corte, hacemos el análisis del suelo, un poco antes, lógicamente, y después de cada corte también hacemos una fertilización. Y esa fertilización ya es considerando la cantidad de biomasa que hemos retirado. Porque entiéndase que la biomasa que estamos retirando también no es nada más y nada menos que nutrientes que han sido retirados del suelo, entonces no estamos reponiendo lo que hemos retirado. De acuerdo. Gabriela Orozco nos pregunta cómo resolvieron el problema de la contaminación in vitro. Lo resolvimos fue determinando qué segmento íbamos a trabajar y usando algunos productos que fueron más eficientes, ¿no? en el proceso. Que permitieron que los niveles de contaminación que llegaban a 100% fueran reducidos a torno del 40%, 50%. No se eliminó del todo, ya más con ese el restante que se obtiene, es que se consigue dar seguimiento al proceso. Realmente una sola vez conseguimos algo así de 90-95% de desinfección. Más se sigue un protocolo que comienza desde la selección de la matriz, tiene que isolarse la matriz, donde se va a colectar, no se puede colectar en el campo porque contamina a las fijas, no hay, se tiene que traer material para unas condiciones controladas, cuidar ese material y sigue un proceso, bueno, es un ceremonial. Así es. Don Germán, ¿se podría utilizar la fibra como sustrato hidropónico?
no, no nos puso el nombre, pero es de un correo de Galaxy A71. No sabría decir, nunca lo he ensayado. No. No tengo conocimiento. Ok. Nishi Ryu nos dice, tras algunos estudios en Uruguay y Colombia que mostraron alta resistencia del Bambusa vulgaris y que se empieza a promocionar como material para la construcción, ¿cuál es la opinión sobre este uso? Bueno, del Bambusa vulgaris para construcción in natura, no creo que sea lo más recomendado, ¿ya? Ahora, si se usa el Bambusa vulgaris con otras técnicas, se lo prensa, se le da, o sea, se utiliza, como se dice, se me fue el nombre, es una técnica que se va colando y prensando, y eso es por temperatura y todo lo demás, pues puede ser utilizado sin ningún problema. Hay estudios relativos a eso. Me estaba olvidando de una aplicación más que tiene el Bambusa vulgaris. Ya es utilizado para la alimentación humana. Los brotos, los culmos nuevos, que hasta de 2 años de edad, ellos son molidos, ¿ya? Y son utilizados en un porcentaje de 10%, hasta 10% en las harinas. Le da un sabor especial, riquísimas, y aumenta el periodo de fibras, ¿ya? Y es un trabajo que ha sido realizado en Brasil. Quien quiera puede averiguar eso colocando el nombre Bambusa vulgaris farinha o harina, yo creo que sale, o en inglés. Van a ver que ya es un trabajo que ha dado, ya viene siendo realizado. Se está buscando ahora desarrollar la máquina para que pueda procesar eso en escala. Estaba en esa fase, no sé cómo está ahora. Más ya se probó de que el bambú puede ser utilizado para la alimentación humana. ¿Sí? No solo el broto, no, ahora el culmo, ¿no? Excelente. Tal vez ahí un comentario, don Germán. En el caso de Costa Rica, el Bambusa vulgaris, bueno, fue introducido por productores, digamos, y especialmente los bananeros posteriormente lo utilizaron mucho como puntal para apuntalar el banano. Es una especie que hay por todo el país. Hay bloques grandes, por ejemplo, en el Valle de la Estrella hay un bloque de bambú bastante grande. Sin embargo, dentro de las actividades propias de los bambuceros no se le da mucha importancia al Bambusa vulgaris. Y tal vez eso es un tema interesante porque producto de su exposición, uno se da cuenta de que hay algunas alternativas que se pueden ir considerando si se quisiera aprovechar el tema del bambú, de Bambusa vulgaris. Pero esa es la realidad que tenemos en Costa Rica, ¿verdad? No le puse cuidado al hijo. Bueno, realmente es, por lo que veo, bastante promisor. Ya tiene bambú, ahora serías a través de un estudio de imagen satélite, geoprocesamiento, hacer un geoprocesamiento de las áreas, identificar las áreas existentes actualmente, ver a qué hectáreas eso corresponde, hacer un inventario, y desde ya ver qué es lo que se puede hacer en la situación actual, ¿ya? Bien, conocer los dueños, ¿no? Si están interesados en trabajar con los bambúes, ¿no? Y hacer estudio de mercado también, ver qué es el vecino de Estados Unidos, qué es lo que quiere, cuál es el mejor producto que se puede producir para atender la necesidad presente y futura de ellos. Así es. Don Michael Córdoba, de Costa Rica, nos dice, cuánto gusto, don Luis, y especialmente a don Germán Hugo. Me gustaría saber cuál sería, si nos puede mencionar algunas prácticas de manejo de plantaciones para producción de comestibles.
¿cuáles serían los principales tipos de manejo y planificación? Bueno, es una pregunta muy amplia y general, ¿verdad? Pero, don Germán. Bueno, en el caso para la alimentación, supongo que está hablando de los brotes, ¿no? Posiblemente brotes tiernos. Sí, bueno. Los brotes tiernos, bueno, el bambú sauvés es utilizado, más no es lo más palatable. Existen especies que son muy apetecidas, vamos a decir, muy sabrosas, ¿ya? No es que el bambú vulgaris no se utilice, también puede ser utilizado, más no es lo más adecuado. Existen especies que son mejores. Y el principal cuidado es que cuando uno cosecha, primero que se cosecha fue cuando el broto está tiernito. Y va a depender mucho de la especie, cuando está saliendo, mejor dicho, está saliendo el momento de cosecharlo. Dependiendo de la especie, eso uno tiene que procesarlo rápido o no, porque es un producto orgánico y pues entra en decomposición, vamos a decir, acaba endureciéndose. Algunas especies demoran más o menos en ese proceso. Más ideal es luego que uno lo cosecha, iniciar el proceso de tratamiento, retirar una sustancia que es nociva, se me fue el nombre, y no se retira todos los brotes, sino se dañan las plantas, aproximadamente dejar una parte, tal vez 30%, 40% de los brotes se dejan, y el resto retirado. El espacio va a depender mucho de plantío de la especie que se está trabajando. Ya existen manuales y hasta está aquí presente un grande cultivador de bambúes para broto, que es Mauricio Mora, está ahí haciendo parte. Natalia también de Perú también trabajan con eso. Y son personas que pueden dar más explicaciones y son productores, ¿no? Y pues yo prácticamente he hecho visitas técnicas, más no he cultivado como Mauricio. Mauricio tiene una empresa que industrializa los culmos, perdón, los brotes, y también hace cerveza de bambú. ¿Ya? Cerveza de Bambusa bambú. Oldami. No sé. Yo voy a hacer alcohol y él hace cerveza. Bien. Eso es. Yo creo que estamos entre futuros cerveceros y gente que hace fermentos adicionales. Bueno, don Germán, dice Hans Claro. Bambú, pregunta, No, además ahorita. ¿Qué va a disculpa, hacer? tenemos que cerrar algunos micrófonos. Pues se va a echar ya. Sí. Bueno, dice don Hans, pregunta, además de la fábrica de producción de celulosa a partir de chip, ¿han trabajado con producción de pellets, también de chip de bambú, como fuente de energía renovable? Sí, trabajamos y hicimos unos ensayos, más hasta íbamos a cerrar una exportación, más cuando fuimos a analizar los requerimientos técnicos, vimos que por el TO de fibra no era posible. TO de ceniza. TO de ceniza fue lo que viabilizó el proyecto. Bambú sauvage tiene bastante sílica. Ya, no es nocivo, más como les informé ahora poco, las normas europeas son para madera, ¿no? Y la madera que tenga 2% de ceniza, algo raro tiene, ¿no? Claro. Bueno, Germán, yo creo que ya usted está bastante agotado después de esta jornada que ya llevamos prácticamente 2 horas. No, Tengo una última pregunta para don Germán. Gracias por compartir el conocimiento, don Germán. Mi pregunta es, ¿con qué especies de árboles maderables se puede asociar el bambú? Bueno,
Tendría que pensar un poco, ¿no? Lo hemos trabajado en monocultivo. Lo cierto y que sabemos, sí, es que si nosotros abandonamos el bambusal, ya, y si el banco de semillas del suelo es rico, la vegetación nativa vuelve, ya, y sofoca un poco el bambú, no lo mata, ¿verdad? Más la vegetación viene. Se habla mucho de que los bambúes no dejan crecer otras especies, ¿ya? Hay estudios que afirman eso. Más en realidad eso va a depender mucho del banco de semillas, de la proximidad, porque pues si ha sido una área que viene de un proceso del cultivo de la caña de azúcar, donde todos los años se quema, el suelo se calienta, no hay más semilla, ese banco de semillas del suelo prácticamente es nulo. Entonces, difícilmente rebrota alguna cosa. También el bambú no produce frutos, entonces no llama mucho a los animales. Ya, más por ventura transitan los animales, las aves, posan, no, acaban posando, descansando dentro de los bambusales, acaba llegando algunas semillas de otros lugares y ocasionando la germinación de las especies umbrófilas. El bambú acaba cumpliendo una función como especie pionera, porque actúa, mucha gente dice, no, el bambú, en el caso del aguado, no, el aguado es invasora, no. La aguada en realidad, en condiciones de bosque amazónico, es la herramienta que la naturaleza encontró para cubrir ese suelo. Entonces, por un motivo tenemos una clarera, el bambú está próximo, va allá y cubre. Y toma, ¿por qué? Porque los suelos de la región amazónica son suelos relativamente pobres. Lo que existe en la región amazónica son un ciclaje de nutrientes bastante grande, bastante materia orgánica, entonces hay un ciclo. Tanto es así que cuando vienen y acaban con los bosques, la gente tiene 1, 2, 3 cosechas y más nada, pues el suelo no sirve para nada, queda improductivo. Entonces, en ese sentido, especies definitiva o cuáles podrían usar, no sabría decirle en este momento. Más, de forma general, ya que hablamos de especies, pues el bambú es utilizado también en la recuperación de áreas degradadas, en la margen de los ríos, las áreas de declive, donde hay bastante erosión, donde la camada de perfil A se coloca el bambú se las arregla para agarrarse ahí. Es un bambú, como un perro callejero, bambusa vulgar, y yo digo que es un perro callejero porque sinceramente come de todo y es hasta ampliamente resistente. Así es. Hay un comentario, bueno, y una pequeña pregunta de parte de Jeremy Gómez. Dice, muchísimas gracias por este espacio súper interesante. Soy de Cariari, Costa Rica. En mi comunidad existe un grupo de personas que hicieron siembra de bambú como parte de un proyecto. Sin embargo, los encargados no volvieron más, dejando a la deriva a estos productores. ¿Cuentan ustedes con programas de capacitación y organización para que puedan desarrollar este proyecto al máximo y que sea rentable? Gracias. Bueno, tal vez Marilyn Rojas nos pueda al final dar algunas observaciones en relación con este comentario. En el caso particular, por medio de Fundebambú, a través de nuestro presidente, don Alvin Quiroz, se estuvo trabajando con este grupo para irlo induciendo, porque, como decía don Germán, hay que saber estructurar los negocios de bambú, digamos, para accesar la demanda de los mercados. Y decía otra frase que poderosamente me llamó la atención, es que la mejor forma de divulgar es que el vecino tenga éxito en el cultivo. Yo creo que en el caso de este grupo de productores que están en la zona de Cariari, que es Camuro, creo que es Camuro,
efectivamente debemos de retomar acciones. Desgraciadamente con el tema de la pandemia se paralizaron algunos trabajos, pero es un tema que está pendiente dentro de la agenda de trabajo de Fundebambú. Don Germán, le vamos a dar la palabra a Marilyn para que nos haga el resumen final. Así que, Marilyn, por favor. Estoy viendo que hay un pariente aquí, un Julio Gutiérrez. Hay un Julio Gutiérrez. Sí, mismo apellido. Aquí hay muchos Gutiérrez. Oh. Sí, sí. Marilyn. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Para ir cerrando ya la actividad, bueno, agradecerle mucho al expositor por grandísima información que nos dio. Para mí como forestal y como profesora de una escuela forestal es de muchísimo, muchísimo agrado ver estas experiencias de trabajo en una persona que ha logrado visualizar al bambú como una especie que tiene muchísimo potencial dentro de un sector que acá nosotros en Costa Rica de alguna forma necesitamos posicionar, don Germán. Entonces, para los que estamos acá, los que no son, es un grandísimo honor tener por aquí. En relación a lo que están comentando los participantes con la fundación, les comento que los que estén interesados en ser parte de la fundación, el primer requisito es, obviamente, amar al bambú, pero yo creo que eso ya es un requisito de todos los que estamos por acá. Y en segundo, tienen que hacer una cartita y mandarla a fundebambuscr@gmail.com. Eso lo vamos a colgar también en la página del simposio para que ustedes tengan esa información. Y también les solicitamos que tengan la recomendación de 2 de los asociados que estén en la fundación para hacer la inscripción, pero eso sería lo único. Como dijo don Luis, es bastante sencillo. Y les voy a dar las fechas también de los siguientes encuentros que vamos a tener, que siempre se van a desarrollar jueves a las 6 de la tarde. Entonces, para el 8 de octubre tenemos el eje de innovación y generación de valor agregado y estamos ya confirmando a los ponentes. Para el 29 de octubre tenemos el tema de adaptación y mitigación y descarbonización frente al cambio climático. Y ahí vamos a tener al ingeniero forestal también, Rubén Darío Moreno. Y para el 19 de noviembre vamos a tener el eje construcción e infraestructura sostenible con bambúes, para que nos sigan acompañando por ahí. No sé, en relación a la pregunta del compañero que se hacía referencia a los productores, ¿verdad? De Cariari de Guapiles. Nosotros como parte de la fundación estamos generando iniciativas para ver cómo podemos ayudar a esos productores. Para este año teníamos algunos talleres ya programados con ellos por medio de la universidad, ya teníamos el financiamiento para hacerlo, pero por el tema de la pandemia tuvimos que cancelarlos por el momento y se van a realizar en un futuro próximo. Entonces, para que todos los compañeros sepan que de parte de la fundación hemos estado trabajando también y estamos buscando la forma de ver cómo ayudar a estos productores. Agradecerle muchísimo a don Luis por su activa participación y por el apoyo que siempre nos da en todas las actividades. Y no sé, por el momento esta sería mi despedida. Y también decirles para los que quieran comentarles sobre esta charla a otras personas, que va a estar colgada en la página del simposio, entonces ahí la pueden volver a compartir y demás, para el que no pudo estar pueda aprovechar. Entonces, muchísimas gracias y es un gusto tenerlos por acá siempre. Gracias, Marilyn. Don Germán, muchas gracias. La verdad es que estamos muy, muy agradecidos y quedamos muy motivados con su esfuerzo y su participación. Sé que, como ya lo ofreció, aquellos que quisieran
hacer alguna consulta, algún comentario.